Muy buenas tardes, estudiantes, tengan todos ustedes. Continuando con el trabajo de los triángulos, ahora vamos a trabajar lo referente a la página 34 y nos vamos a ir al ejercicio 7. Estos ejercicios ya tienen un poquito más de dificultad porque hay que razonar varias cosas al mismo tiempo. Si tienen que hacer una pregunta durante la explicación, con toda la libertad, me preguntan. Una vez que haya terminado de explicar las partes, me pueden hacer una pregunta, ¿de acuerdo? Por eso se trabaja como partes. Tengan a la mano su regla y colores. Bien, en el ejercicio 7 dice lo siguiente. En el triángulo equilátero ABC, ahí está, triángulo equilátero ABC, calcula la medida del ángulo exterior en B. Mira, acá te dice varias cosas. En los problemas de geometría, cada palabrita es algo importante que tú tienes que saber interpretar. Agarren su regla, subrayen lo siguiente. Triángulo equilátero ABC. Bien, subrayen ahí, subrayen así, o resáltenlo si tienen un resaltador. Está muy bien. Listo. Entonces, ¿qué significa ello? A ver, díganme, ¿qué característica tiene un triángulo equilátero? Lo hemos visto el día de hoy durante esta evaluación. ¿Ah? Todo triángulo equilátero tiene una característica muy Tres similar. lados iguales. Muy Tiene bien. dos lados Tres iguales. lados. Tres lados iguales. Ahí está. Y con su color rojo, tengan a la mano sus colores, con su color rojo, pinten esos tres lados iguales. Colóquenle una bolita en los tres lados, con el color rojo. ¿Sí? Tengan a la mano colores, porque vamos a utilizar colores. ¿Ah? Vamos a utilizar colores. ¿Sí? Tengan sus colores a la mano, porque vamos a utilizar colores. Muy bien, Anay. Listo. Coloquen esos tres puntitos. Esos tres puntitos indican que los tres lados del triángulo son iguales, para empezar. Bien. Y a partir de ello me indican lo siguiente. A partir de ello me dice que calcule la medida del ángulo exterior en B. Profesor, la medida del ángulo exterior en B. ¿Y quién es el ángulo exterior en B? Observa el vértice B, que está ahí en esa esquinita inferior de izquierda, y ahí vamos a dibujar el ángulo exterior. Pinten, por favor, con un color azul. Vamos a marcar el ángulo exterior en B. Ese es el ángulo exterior en B. Y lo pintamos de azul. Muy bien. Ahí está. Ese es el ángulo exterior en B. El ángulo que está fuera del triángulo. Bien, profesor, pero como tú ves, no me ha dado ningún valor numérico. ¿Cómo voy a encontrar el ángulo? Súper difícil, profesor. Bien. Acá vamos a aprender y vamos a recordar lo siguiente, así que escriban conmigo a continuación. Cuando te hablan de un triángulo equilátero, tú ya sabes que los tres lados del triángulo equilátero son iguales. Eso ya lo sabes. Pero además, recuerda lo siguiente y escriban conmigo. En un triángulo equilátero, en un triángulo equilátero, aparte de tener tres lados iguales, en un triángulo equilátero, sus tres ángulos internos, mira, los ángulos que están dentro del triángulo, sus tres ángulos internos, miden 60 grados cada uno. Esto es muy importante saber, entenderlo cuando te hablan de triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene tres lados iguales, perfecto, pero también un triángulo equilátero, cada uno de sus tres ángulos internos miden 60 grados. ¿Qué significa ello, profesor? Significa lo siguiente, que agarren su lápiz, que cada ángulo interno, o sea, este ángulo en el vértice B, este ángulo en el vértice C y este ángulo en el vértice A, cada uno de esos ángulos mide 60 grados. Y eso cumple solamente si el triángulo es equilátero. Cada uno de esos tres ángulos internos
mide 60 grados. ¿Hasta ahí quedó claro, estudiantes? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces ya sabemos que el triángulo equilátero se cumple en esas condiciones. Mira, 3 lados iguales y sus 3 ángulos internos. Cada uno de ellos mide 60 grados. Bien. ¿Y ahora qué hacemos, profesor, para encontrar el ángulo externo? Ahora quiero que agarres tu regla y agarres tus colores. Y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a separar el ángulo que está en el vértice B. Lo separamos. Primero observe cómo lo vamos a separar. ¿Ah? Primero observe. Vamos a separarlo así. Vamos a dibujarlo un poquito más grande. Separo ese ángulo en el vértice B. Muy bien. Observamos ahí. Lo separamos visualmente. Ahí está. El vértice B está acá. Ahí está el vértice B. Muy bien, para que tú lo distingas. He separado solamente ese vértice B. ¿Eh? Como tú ves ahí. Acá, profesor, acá hemos pintado de azul el ángulo exterior del triángulo en el vértice B. Ahí está el ángulo exterior. Muy bien. Ah, profesor. Bien, listo. ¿Te das cuenta? Ahí está el ángulo exterior. Y acá adentro está nuestro ángulo interior. Ah, profesor, que ese ángulo, ¿cuánto medía el ángulo que estaba adentro? ¿Cuánto medía? Miren el gráfico, ¿cuánto medía? 60 grados, muy bien. 60 grados. Ahí está, 60 grados. Ahí Profesora, yo está, quería decir 60, mi micrófono está apagado. listo. Hasta ahí, miren. Lo he ampliado un poquito más para que tú lo veas mejor. Y he utilizado los mismos colores para que tú lo distingas de forma conveniente. Ahora mira, ahí lo que tú aprecias, por eso acá en este ejercicio es un poquito más trabajoso y hay que recordar un poquito más de cosas. En este ejercicio veo algo muy peculiar. Veo un ángulo llano. Observen los puntitos que estoy colocando ahí. Miren ahí todos. Si yo junto el ángulo de color azul con el ángulo de color naranja de 60 grados, todo ello, ¿qué clase de ángulo es? Es un ángulo llano. muy bien. Ángulo Ah, llano. profesor, es llano. llano. Muy bien. Muy bien. A ver, recordemos un poquito del ángulo llano. Un ángulo llano, ¿cuánto mide exactamente? 60. No. 180. Ahí está. 180 grados. Un ángulo llano mide 180 grados. Ahí está. Eso es muy importante que recuerden. Por eso es que estos ejercicios son un poquito más complicados porque hay que elaborarlos, hay que observarlos convenientemente. Y lo que te estoy diciendo es a que tú aprendas a observar. Para que tú aprendas a observar. Mira, ese trabajo así de ampliarlo, eso tú lo tienes que desarrollar mirando nada. Pero profesor, un momentito. Ese ángulo de color azul y el ángulo de color naranja que mide 60, todo ello forma un ángulo llano que mide 180 grados. Entonces te hago una pregunta sencilla para ti. Si los dos ángulos juntos miden 180 grados, ¿qué harías tú para encontrar la medida del ángulo exterior en B? 180 menos 60. 180 menos Muy 60. bien. Ahí está. 180 menos 60. Ahí está, perfecto. 120. Ahí está. 120. Muy bien. Listo. Porque 120 más 60 es 180. Profesor, ponemos esos puntitos que está diciendo que es un ángulo llano. Todo el ángulo, los dos juntos. Profesor, esos puntitos los podemos trazar con nuestro transportador. Claro, lo puedes trazar con el transportador o con el compás también. ¿Eh? A ver, profesor, es decir, que todo el ángulo que se forma, recuerden esto, que se forma en una línea recta, todo ese ángulo, mira, todo el ángulo, mira, sobre la línea recta, todo ese ángulo que se forma sobre una línea recta se forma un ángulo llano.
Y un ángulo llano mide 180 grados. Vaya trabajando, por favor. Profesor, yo ya acabé. A ver. A ver, en el ejercicio 9, veamos qué ocurre. Préstame mucha atención acá. Tengan sus colores a la mano, ojo. ¿Ah? Dice, en el siguiente triángulo, ahí veo el triángulo, profesor, ABC, veo un triángulo ABC, muy bien. Pero ¿sabes qué? Ahí yo veo otros triángulos. Veo el triángulo BCD. También veo el triángulo ACD. O sea, en esa figura hay 3 triángulos. Mira, es importante observarlo, ¿no? En el siguiente triángulo, y tú observas toda la imagen, y en toda la imagen hay 3 triángulos. Eso ténganlo presente ahí. Bien, vamos a resolverlo ahora. Dice, ¿dónde? A ver, profesor, dice, ¿dónde AD es igual a DC? Dato del problema, niños y niñas. Enciérralo en un cuadradito. Enciérralo en un cuadradito. Eso es muy Profesor, importante. también la podemos resaltar. Claro, lo puede resaltar, ¿no? Si no tiene resaltado, enciérralo en un cuadradito. Esta es la clave para resolver el problema. Ahora, niños, niñas, según esa clave te piden calcular el valor de θ. Bien, a ver, estudiantes, prestamos mucha atención acá. Como me dicen que el lado AD y es igual a DC, identifiquemos en nuestro triángulo quién es AD y quién es DC. Agarren su color rojo, y vamos a colocar así. Al tener la misma medida, mira, en la base está AD, colócale un puntito rojo. Y luego, en medio del triángulo, por ahí veo CD o DC, colócale un puntito de color rojo. Ah, profesor, son iguales, ¿no? Muy bien. Ahora observa con mucha atención y escribe conmigo. Ahora, quiero que agarres un color amarillo, agarra un color amarillo, y quiero que pintes, ojo, pinta solamente el triángulo ACD. Miren, por favor. Pintamos con un color amarillo. Pinten este triángulo. El triángulo ACD. Píntenlo ahí. Pintamos ahí el triángulo ACD. Listo. Profesor, no tengo color amarillo. ¿Puede ser otro color? Bueno, utiliza un color celeste, colores claros. ¿Ah? No coloquen colores oscuros. Puede ser un celeste, puede ser un color rosado, un color que sea no oscuro, un color claro. Porque necesitas observar ahí, un color claro. Listo, píntalo ahí. Ahora nos concentramos en el triángulo ACD. Y ahí definan conmigo, estudiantes. Y digo lo siguiente, escriban, en el triángulo ACD. Ahí. Observa solamente el triángulo ACD. ¿Qué tipo de triángulo es el triángulo ACD? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice qué Triángulo El triángulo escaleno. escaleno. No adivinen, Escaleno. piénselo bien. No adivinen. Escaleno. El triángulo escaleno El es aquel triángulo que tiene 3 lados diferentes. El triángulo isósceles. Isósceles. Oh, Isósceles. ese es el triángulo isósceles. ¿Qué característica tiene el triángulo isósceles? Que tiene 2 lados iguales. Y ahí están. Los 2 lados iguales son los lados que tienen los puntitos. ¿Te das cuenta? Por eso es muy importante cuando tú leas un problema de esta naturaleza, si te dicen que hay lados iguales, colócales un puntito en la figura.
Eso es lo primero que tienes que hacer y estás aprendiendo a trabajar de esa manera. Así se trabaja un ejercicio de geometría, ¿no? Relacionando. Y para relacionar en geometría, como te dije siempre en matemáticas, primero hay que saber leer para poder resolver un problema de matemáticas. Bien, es un triángulo isósceles, profesor. Muy bien. Listo. Y acá cumple lo siguiente. Préstame mucha atención ahora. Al ser un triángulo isósceles, como tú ves, tiene dos lados iguales. Pero también, al tener dos lados iguales, tiene dos ángulos Igual. internos de igual medida. Ah, profesor, o sea que si tiene dos lados iguales, ¿también tiene dos ángulos internos de igual medida? La respuesta es sí. También tiene dos ángulos internos de igual medida. ¿Y quiénes son esos ángulos, profesor? ¿Quiénes son esos dos ángulos que tienen que ser iguales? Porque si yo veo el triángulo ACD, acá veo alfa y acá veo tita. Son ángulos diferentes, no son iguales. Entonces, ¿quién será el tercer ángulo? Primero vamos a identificar quién es el tercer ángulo. El tercer ángulo está en el vértice A. Ahí está el tercer ángulo. Ya lo vi, profesor. Ahora, ¿a quién será igual el ángulo que está en el vértice A? ¿Será alfa o será tita? Tita. Acá está la respuesta. Acá viene la respuesta. El ángulo Tita. en el vértice A debe ser igual a tita. ¿Y por qué, profesor? El ángulo tita. Tita, ¿por qué? Por una sencilla respuesta facilita. Que los ángulos que son iguales, son los ángulos que están opuestos a los lados. Los ángulos opuestos a los dos lados iguales también deben ser iguales. Entonces, si el ángulo que está opuesto a este lado AD es tita, el lado opuesto al lado CD también tiene que ser tita. Listo, profesor. ¿Comprendió la idea? Profesor. Muy bien, muy bien. Ahora, niños, acá se termina el ejercicio. Mira, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos explicado para poder resolver el problema. ¿Te das cuenta? Esto tiene otro nivel, pues hay muchas cosas que hay que aprender a relacionar al mismo tiempo. Bien, profesor. Pero, ¿y ahora cómo se resuelve ese ejercicio, profesor? No entiendo. Acá está la respuesta. Hace un instante, en el ejercicio número 1, al momento de explicarles, les dije que la suma de los tres ángulos internos en todo triángulo es igual a 180 grados. La suma de los tres ángulos internos es 180 grados. Ahora concéntrate. Agarra un color verde claro. Agarra un color verde claro. ¿Sí? Agarra un color verde claro. Profesor, Y decimos acá, observa. Ahí decimos, en el triángulo, primero escribimos, en el triángulo, ahora quiero que observen el triángulo ABC. Es un triángulo escaleno. Escaleno, perfecto. Es escaleno, muy Escaleno. bien. Muy bien escaleno definido. porque tiene tres lados diferentes. Ah, y también tiene tres ángulos diferentes. Pero observa, en ese triángulo, agarramos el color verde, pintamos el ángulo en el vértice A. ¿Cuánto mide el ángulo en el vértice A? Tita, profesor. Ahí está. Tita. Ahí está. Vamos a ver el ángulo en el vértice B. ¿Cuánto mide el ángulo en el vértice B? 75. 75. Y acá viene el final. Presten atención a este. El ángulo en el vértice CE, en todo el vértice C, ¿qué sería? Tita más 25 más 25 más Ah, 25 más tita o tita más 25. Ahora sí, píntenlo de color verde ahí. Tita más 25 o 25 más tita, es lo mismo. Entonces, profesor, ahí aplicamos la propiedad de la suma de los tres ángulos internos de un triángulo. Y en el triángulo ABC, ¿qué tendrías que sumar? Tendrías que sumar, en primer lugar, el ángulo A, que es tita,
más el ángulo B, que es 75, más el Más ángulo tita C, de nuevo. más todo el ángulo C. ¿Quién es el ángulo C? El ángulo C es 25. 25 más tita. Ahí está, 25 más tita. ¿Por qué, profesor? Porque el ángulo ABC es todo esto. Ese es el ángulo C. Todo es el ángulo C. ¿Ah? Y la suma de los tres ángulos en todo el triángulo siempre es 180 grados. ¿Quedó claro, niños y niñas? Profesor. Profesor. Sí, profesor. Muy bien. Y ahora viene lo que nos gusta trabajar a nosotros, las ecuaciones, ¿no? Y para empezar a trabajar las ecuaciones, siempre primero la parte alfabética, ¿no? En este caso vamos a trabajar el tita, le vamos a sumar otro tita más. 2 titas, muy bien, colocamos. 2 titas. Perfecto, colocamos 2 titas. Perfecto. Ahora sumamos los números que tengo ahí. ¿Cuánto es 75 más 25? 100. Ah, 2 3. titas más 100. ¿Y todo ello a qué es igual? 180. Perfecto, 80. perfecto. Así es. Listo. Y ahora, como en toda ecuación, el 100 que está sumando al 2 tita, ¿cómo pasa al otro Pasa miembro? restando. Ah, muy bien. 2 titas es igual a 180 menos 100. Perfecto. Y sería igual, tita igual a... Entonces que está multiplicando pasa a dividir. 180 entre 2 sale... Bien. Ah, ¿cuánto es 180 menos 100? 80. 80, muy bien. Y el 2 que multiplica el tita pasa al otro miembro a dividir. Y 80 dividido entre 2, ¿cuánto sería? 90. ¿Cuánto? 90. 90. ¿Qué? ¿Cómo? 40, así es. 80, ya no es 180. ¿Sabes por qué ya no es 180? Porque le restamos 100. Le restamos 100. Ahora es 80. 80 entre 2 es 40. Entonces el ángulo tita mide 40 grados. Y ahí se termina el ejercicio. ¿Captaron la idea? Sí, teacher. Muy bien. Muy bien. Por favor. En el ejercicio me dice, según el triángulo ABC, ahí veo el triángulo ABC, muy bien, profesor, determina el valor de alfa más beta. Alfa más beta, profesor, muy bien. Entonces, agarra un color, por favor. Agarra un color, el color rojo. Sí, color rojo. Veamos, ¿quién es el ángulo A? ¿Quién sería todo el ángulo A? Díganme ustedes, ¿quién sería todo el ángulo A? Beta. Beta. 38. 48 más beta. Ah, tienes que ver todo el ángulo A. 48 más beta. Ahí está. ¿Quién es el ángulo B? Alfa, muy bien. Alfa, muy bien. Alfa. ¿Quién es el ángulo C? 24. 24. Por lo que hemos visto en el ejemplo anterior. La suma de los tres ángulos en todo triángulo. O sea, es decir, la medida del ángulo A, que es 48 grados más beta, más la medida del ángulo en el vértice B, que es alfa, más la medida del ángulo en el vértice C, que es 24, la suma de los tres ángulos en todo triángulo, ¿a qué es igual siempre? A 180 grados. Listo, profesor. Ahora primero sumamos las letras. Profesor, ¿cómo se van a sumar las letras si estas letras son diferentes? Me preguntan algunos. Fácil, pues. Si tienes que sumar beta más alfa o alfa más beta, bueno, hacemos fácil. Escribimos simplemente alfa más beta. Ya está.
Claro, porque no se pueden sumar, se deja indicado. Profesor, entonces eso sería la suma. Eso es lo que me han pedido ayer, ¿no? Y ahora sumamos 48 más 24. Ahí sería 72. 72 Y todo es igual a 180 a grados. 180 grados. Y el 72 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Restando. Muy bien. Ahí Y teníamos que quedaría restar. 108 grados. Perfecto. 180 menos 72 grados. Menos 72. Muy bien. Y al restar 180 menos 72, ¿cuánto 108. obtenemos? 108 grados. Ah, 108 muy bien. Eso significa que alfa más beta, ¿a qué es igual? A 108 A grados. 180 menos 72. A 180 menos 72, y es igual a 108 grados. Y es lo que nos han pedido allá. Alfa más beta. Teacher, puso 108. Muy bien. Listo, niños, niñas. Hasta ahí es la clase del día de hoy. Que tengan un bonito almuerzo y un super día el día de hoy. Y nos estamos viendo hasta más tarde. 108. Es decir, 180 menos 72. Resta. Ahí tienes que restar. Ah. Ah. Muy bien, niños, niñas. Cuídense mucho. Nos vemos hasta más tardecito. Chao, chao.